Le voy a decir algo de esa adoración que acaba de pasar, para que usted vea lo que es el poder de la alabanza y de la adoración. Cuando mi madre murió súbitamente, a mí me dio mucho dolor que el Espíritu Santo no me lo dijera a mí y me sorprendiera con esa muerte. Así que estuve 2 semanas sin escuchar la voz de Dios porque peleé con Él. No le voy a decir que no, soy ser humano, corre carne y hueso. Y el sentimiento de la separación súbitamente de mi madre, cuando he traído tantas personas que a la vida a través de lo que Él me dio, de las habilidades que Él me dio científicas, que mi madre me sorprendiera y no pudiera hacer nada por ella, fue algo contundente para mi vida. Así que estuve 2 semanas asistiendo a la iglesia, pero apartado de Dios. No sé si a usted le ha pasado eso, espero que nunca le pase, pero... Y un día le dije, un domingo le dije, me paré frente al altar y le dije, Señor, ¿hasta cuándo no vas a hablarme? Y Él me dijo claramente, tienes que aprender que todo lo que yo hago es bueno, agradable y perfecto. Y no me equivoco nunca. Así que le dije, pues solamente quiero peticionarte que me des un abrazo. Y cuando Él me abrazó, yo empecé a romper la roca del dolor que estaba en mi corazón. Gracias. Y la canción que puso fue esa. Y después me dijo, te voy a presentar, vas a conocer la brasileña, porque en ese entonces yo evangelizaba mucho. A donde Él me mandaba. La persona que usé para traer el conocimiento de esa palabra aquí en la tierra, que es una brasileña. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando entendemos la profundidad de lo que significa esto, entonces nosotros vamos a reconocer que la presencia de Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Claro, lo decimos por la palabra, pero otra cosa es vivirla. Y cuando usted se da cuenta de esto, usted atesora el alabarle en todo momento y cantarle esa alabanza de continuo en nuestro ser, hace que sintamos nosotros la presencia de Él en nosotros. Porque la presencia de Él está en nosotros, pero que la sintamos, que la podamos palpar, la podamos sentir. Y es importante eso. Y así fue como Él rompió el dolor de la angustia de la pérdida súbita de mi madre. Le dejo con esto porque si algo le sirve este conocimiento, aprovéchelo, hermano. Porque todos necesitamos romper con cargas que tenemos, dificultades y circunstancias que nos hacen vivir la vida. Pero déjeme decirle algo. Cada circunstancia de nuestra vida, Él tiene el control de ella. Que nosotros tenemos que procesarla a la luz del conocimiento de Él, sí, esa es la verdad. Por eso nos cuesta muchas veces romper con lo que tenemos que romper. Pero hay que hacerlo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Se llama 3 tiempos de salvación. Interesante porque toda la simetría de la estructura constitucional del reino de Dios está cimentado en 3 partes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el tiempo está fragmentado, pero constituido en pasado, presente y futuro. La constitución del cuerpo físico de nosotros está constituido en 3 partes, DNA o ácido disoxirribonucleico, que son 3 partes constitutivas del eje genético que se multiplica en nosotros. Así que es interesante saber por qué Él dice salvación en 3 partes. Yo quiero que usted ponga mucha atención, porque Él me dijo, el que practique lo que les voy a hablar, asegurará su salvación. Mira lo importante que es esto. Porque yo preguntaba una y otra vez, ¿por qué tengo que volver a repasar como si fuera una enseñanza esto? Y Él me dijo, le vas a dar la teoría y la segunda parte de la predicación para el próximo domingo es la práctica de la teoría. Tal y como enseñaba a mi Hijo Jesús en la tierra cuando estaba vivo. Así que yo quiero que usted tome y voy muy despacio explicando esto para que usted pueda desmenuzar, digerir y ser parte de su DNA espiritual lo que vamos a hablar hoy aquí. Amén. Y voy a orar. Amado y eterno Redentor, en esta mañana clamo a ti porque esta palabra que tú vas a traer, Señor, pueda ser cimentada en tus hijos, de tal manera que prospere para lo cual ha sido enviada. Porque al fin y al cabo, Señor,
Todo es para ti, de ti proviene y de ti seremos hasta la eternidad. Así que en esta mañana envío este mensaje al espíritu de cada uno de tus hijos, incluyendo el mío que está aquí, para recibir lo que tú tienes como para cada uno de nosotros como una salvación y sello hacia la vida eterna. Necesitamos, Señor, entender si algún propósito de vida tenemos para existir sobre la tierra, es sellar nuestra eternidad contigo. De tal manera que entonces empezamos a entender que no moriremos, sino viviremos en ti. A ti daremos la gloria y la honra, porque tuya y será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Y 3 tiempos de salvación está en la simetría de la constitución del reino de Dios para nosotros. Porque si alguna razón y motivo tenemos nosotros para vivir esta tierra, es que continúe esta vida en la eternidad. Si no, entonces, ¿para qué vamos a vivir aquí? No tiene sentido. Y como Dios es un Dios de orden, creador de cada uno de nosotros, a la imagen y semejanza de Él, Él quiere que entendamos qué es el propósito de vida existencial aquí en la tierra a la luz de lo que Él quiere hacer en la eternidad. Y esto es importante, porque comienza diciéndonos en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y por qué esto es importante? Porque tenemos que entender que la carne no puede salvarte a ti. El intelecto no puede salvarte a ti. El conocimiento científico y el conocimiento que pueda tener cualquier otra persona no puede salvarte a ti. El único conocimiento que te salva a ti es el conocimiento de Dios sobre tu vida y tú decidas emprenderlo como parte de un estilo de vida. Entonces tú vas a obtener la salvación. ¿Por qué debemos analizar esto con mucha precaución? Porque cuando hemos sido bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en la muerte. Romanos 6:3. ¿Por qué bautizados en la muerte? Porque nos bautizamos en la muerte del pecado. Por eso cuando usted se bautiza bajo inmersión, usted va a entrar en el conocimiento pleno del significado espiritual que lo hace en una ejecución física de poner todo su cuerpo bajo el agua y salir como nueva criatura en Cristo Jesús. Romanos 6:3 te lo dice claramente. ¿O no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué en su muerte? Porque en la muerte Él venció primero lo que nadie podía vencer, el imperio de la muerte, porque Él resucitó. Al Él vencer y resucitar, el que ha creído y ha sido bautizado y recibido la palabra de Él como cierta y verdadera y le hace un estilo de vida, automáticamente ya no muere. Entonces va a decir, ¿cómo es? Muere el cuerpo si es que nos toca morir el cuerpo. Pero yo entiendo que la mayor parte de nosotros vamos a ser llevados vivos al cielo porque estamos a la vuelta de la esquina. Pero lo importante es esto. Si el cuerpo muriera y cayera en la tierra, como quiera nosotros estamos vivos en el espíritu. Y esto es importantísimo que lo entendamos porque es la razón de vida por lo cual estamos aquí hoy y vivimos cada día de nuestra vida. Somos bautizados en su muerte porque en la muerte de Él nos produjo vida a nosotros. O sea que nosotros estamos vivos por la muerte de Él. Y tenemos vida eterna por la muerte de Él. Por eso Dios decidió enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario con un cuerpo similar al de nosotros para que Él nos pudiera decir, es necesario que yo me vaya para que envíe otro consolador. Pero antes de hacer eso, demostró al mundo entero que Él resucitaría tal y como dijo su palabra. Y similarmente a nosotros, si nos tocara morir y tocar este cuerpo a la tierra, tenga usted por seguro que usted resucitará en el día postrero. O sea, que tenemos que tener una clara noción y concientización de lo que somos nosotros en esta vida y la continuidad hacia la eternidad. Amén. ¿Por qué? Porque esto debe ser el motivo para que en todo momento le estemos alabando a Él.
como un estilo de vida. No solamente con nuestra boca, sino que nuestras acciones reflejen la abundancia que hay en nuestro corazón de adoración a Él. Porque así tiene que ser. Y eso se va a reflejar en responsabilidad, en pensamientos correctos, oraciones correctas, puntualidad en las cosas que tiene que hacer, eficacia en su trabajo, y donde quiera que usted está, usted va a ser productivo. Porque usted no lo va a hacer para una compañía, para un hombre, usted lo va a hacer para Dios. Y como lo va a hacer para Dios, usted va a hacer lo mejor que usted pueda hacer. Y Dios va a completar lo que usted tiene que hacer hacia la perfección. Ese es el Dios que tú le sirves. Pero nosotros tenemos que tomar concientización de eso para tener deseos de vida y hálito de bendición hacia los demás y vivir la vida piadosa, justa, casta, pura y santa que Él nos llama a vivir. Si no tenemos eso en un conocimiento claro, nuestras actitudes pueden ser muy volátiles y cometer errores que después tenemos que arrepentirnos. Y si en ese momento viniera el arrebatamiento, te puedes quedar por los errores de violar la palabra de Dios abiertamente sabiendo lo que es correcto. Y no esto es para miedo, hermano. Si nos arrepentimos, Dios conoce nuestro corazón y nos perdona más rápido que ligero. Pero ¿qué necesidad hay de tú tener conocimiento y equivocarte a sabiendas porque te da la gana? Esto es peligroso. No se trata de una bobería, se trata de tu salvación. Y por lo tanto es importante que nosotros atesoremos este pensamiento correcto en cada cosa que hagamos. Si no andamos conforme a la carne, entonces hay 3 principios importantes que quiero repasarles de una manera sucinta y breve. Primero, no dependemos de nuestras fuerzas personales. Si no andamos conforme a la carne, entonces ¿por qué peleamos con tanta gente? Peleamos con nosotros mismos, nos queremos oponer a lo que nos toca hacer. ¿Estás conforme al Espíritu de Dios o conforme a la carne del acomodaticio? Tienes que preguntarte, esto es una reflexión, esto no es la predicación todavía. Esto es para que usted se examine. De tal manera que usted aplique esta palabra para la salvación suya. Aquellos que están por internet, grabe esto y vuélvalo a pasar y repáselo, porque sé que le va a ayudar, como yo también lo hago, ¿sabes? No te creas, yo lo hago. Yo me autoexamino, reflexiono en mí mismo y me pregunto delante de Dios cómo Él me ve. Que me ponga la imagen de Él y me juzgue. Porque no podemos tenerle miedo a preguntarle a Dios, ¿dónde fallé? Tenemos que hacerlo. Porque en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Que le quede eso meridianamente claro, hermano. Ninguno de nosotros no sabe todo. Siempre le he dicho, por cuanto más sé que no sé nada. ¿Me entiende? Cuídese siempre de eso. Porque el orgullito y la vanagloria lo puede dañar. Es decir, que esto es importante. El segundo punto de reflexión que tenemos que analizar es, no dependemos de nuestras capacidades o posibilidades de hacer las cosas. O sea, usted no va a depender de los recursos que usted posee para hacer las cosas, porque yo puedo, yo hago, yo puedo aquello, no. Que puede Él. Que por gracia y misericordia podemos, pero es Él. Porque todo es en la capacidad y la posibilidad de Él. Y usted me va a decir, pero ¿cómo que en la posibilidad? ¿Acaso Dios no es eterno? Eterno significa tiempo. Y las sazones del tiempo, ¿en manos de quién están? De Él. Nos levantamos por la mañana y respiramos porque Él le plació que pudiéramos respirar y purificar ese aire que no nos intoxique con toda la contaminación que tiene ese aire que no sirve. Y Él lo perfecciona para que podamos vivir y todavía oxigenemos. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque científicamente la putrefacción que respiramos solamente Dios la puede purificar para que estemos vivos. Y mire cómo le estoy hablando. Por eso, cada día hay que seguir dándole gracias que nos permite tener otro hálito más de vida y otra bocanada de aire para oxigenar nuestro cuerpo y estar vivo. Desde ese principio tan elemental tenemos que reflexionar que a Dios hay que alabarlo, adorarlo, exaltarlo y darle todo lo mejor que tenemos y las primicias de nuestro tiempo a Él.
Y esa reflexión la tenemos que tener continuamente en nosotros. No nos podemos olvidar nunca de eso. Tercer principio importante a reflexionar aquí es que no dependemos de esfuerzos religiosos ni de costumbres religiosas. La religión fue la que llevó a crucificar a Jesús en la cruz del Calvario. Es un momento de que sabemos que la religión no nos ayuda a nosotros para nada. Al contrario, es la intimidad con Él y la relación íntima con Él quien nos puede ayudar a conocerle cada día más a Él. Por esto es importante que entendamos cuál es el propósito de vida en nosotros sobre esta tierra. Nuestro propósito de vida de nosotros en la tierra es Él. Fuera de Él, nada. Con Él, todo. Amén. Bien. Dicho esto, y estos tres principios claramente entendidos, entonces le vamos a permitir que el Espíritu Santo trabaje con nosotros dentro de los límites legales de la obra terminada de Cristo en la cruz. Y esto lo vamos a hacer por medio de la fe de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Muchas veces peleamos, pataleteamos por las circunstancias, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué a lo otro? Voy a hacer aquello, encuentro todas las puertas cerradas. Y cuando te esté pasando eso, lo que tienes que mirar es a Cristo en la cruz del Calvario. Cuando tú empieces a mirar a Cristo, Él te va a revelar a tu vida dónde tú tienes que cambiar y mejorar tu pensamiento, dónde lo tienes que depurar, qué es lo que tienes que mirar, qué es lo que tiene que buscar. Porque cuando usted analiza por qué usted se comporta de manera incorrecta y habla palabras incorrectas, tiene actitudes peores todavía, es porque usted está en la carnalidad. Y eso no produce salvación. Las quejas, los dimes, diretes, los recuerdos del pasado, los recuerdos de la niñez, los recuerdos donde usted podía glorificarse porque usted tiene aquello, lo otro. No, mire, todo eso es basura. Eso no salva a nadie. Cuando nosotros analizamos la profundidad de lo que Él nos quiere dar, nos damos cuenta que muchas veces el enemigo nos corre la mente y nos vacila. Y ese pensamiento hace que tú divagues en tiempo de oración perdido, cuando tienes que buscar a Él para que Él te guíe hacia la oración que Él quiere hacer. Entonces empezamos a orar por cosas vanas y vacías, cuando Él te quiere enseñar por dónde tienes que orar y buscar la conversación con Él. Por eso es importante siempre entrar en alabanza y adoración antes de ponerse a conversar con Él. ¿Para qué? No es para que Él se sintonice en nosotros, no. Es para que tú te sintonices en Él. Tienes que entender lo que eres tú. Somos nosotros. Es esta carne que tiene que aprenderse a doblegar a lo que Él quiere hacer. Y si nosotros aprendemos a hacer eso, entonces llegará el momento en que te sientes en el sitio de hablar con Él y automáticamente cae la unción y hablas con Él. Porque estás sintonizado en el canal de Él. Amén. ¿Se entiende eso? Bien. Es importante que entendamos lo que es el Espíritu Santo, porque esa es la garantía de nosotros entender lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Si nosotros no entendemos cómo cultivar la relación amorosa con el Espíritu Santo, escuche esto bien, nunca vamos a entender lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué nunca la vamos a entender? Porque vamos a intelectualizar lo que Él hizo en la cruz del Calvario y Dios no quiere que tú intelectualices, sino que tú te sintonices en el tiempo y el espacio de lo que Él realizó para nuestra salvación ahí. Son 3 tiempos, pero para Dios un solo tiempo. Nosotros vivimos pasado, presente y futuro, pero Él tiene un solo tiempo presente. Por lo tanto, nosotros podemos correr en los 3 tiempos
en un solo tiempo si estamos en el Espíritu. Si no entendemos lo que es estar en el Espíritu, nos vamos a switchar en el pasado, nos van a recordar las cosas del pasado y vas a entrar en la carnalidad. ¿Me está entendiendo? Y si usted entra en la carnalidad, jamás nunca va a entrar en la sintonía del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es contrario a la carne y la carne es contraria al Espíritu. Y ambos son antagónicos. ¿Por qué? Porque nuestra carne viene de naturaleza caída. Por lo tanto, si usted mira espiritualmente, nosotros en la carne somos hijos bastardos. Somos tierra. Y por su misericordia somos redimidos por Él, para ser verdaderamente hijos de Dios. Si entendemos ese principio verdaderamente, entonces vemos que nosotros estamos en deuda permanente con Él y le buscaremos su rostro continuamente para ser verdaderamente libres del pecado que nos quiere esclavizar a través de la carne. Y usted no va a tener ningún problema en cumplir con lo que Dios quiere, porque se trata de usted y de mí y cada uno individual con Él. ¿Te entiende eso? Por lo tanto, vamos a ser responsables en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque le tendremos que rendir cuenta a Él. Y todo lo que hacemos siempre buscaremos hacerlo mejor. Y nunca estaremos peleando en disidencia. Y cuando un hermano necesita algo, aquí está. Porque el Espíritu Santo me lo mostró para ayudarte. No es para restregárselo en la cara. Si necesita un asiento porque está dolido, toma el asiento y siéntate ahí. ¿Qué hago yo como pastor? Y la pastora, cuando llega alguien nuevo y no hay sitio, le cedemos nuestro asiento allí. Y no me importa, con mucho gusto y placer. De todas maneras, en el culto yo lo paso de pie todo el tiempo. Pero le doy ese ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor enseñarlo a nosotros. Todavía hay gente que se acostumbra a sentarse en esa esquinita y de momento viene alguien y le ocupa el sitio y es nuevo porque no sabe, o el ujier lo sentó. No importa, porque el ujier está para organizar la iglesia y se molesta porque lo sentaron ahí cuando viene. El asiento mío está cogido. ¿Qué es eso? ¿Y usted cree que ahí está el Espíritu Santo o está la carne? Un ejemplo, ¿verdad? O le cogen un parking a una señora que está necesitando ayuda y usted pelea porque le cogieron el parking. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de cosas que se pueden hablar. Pero estos detalles importantes se los traigo para un análisis profundo de una reflexión y usted se autoexamine. Porque todos, sin excepción, necesitamos hacerlo, hermano. Hay de nosotros si no lo hacemos. Así que es importante que nosotros entendamos esto, porque el Espíritu Santo es el sello de la garantía de nuestra salvación. Pero nuestra relación con Dios va a determinar el que podamos vivir la vida espiritual y no carnal. Esto es muy importante. Y este mensaje yo quiero que usted lo coja con mucho cuidado. Bien, entendiendo esto, vamos a entrar entonces a la predicación. La esencia de la vida material como espiritual está marcada en 3 tiempos constitucionales, como le estaba explicando al principio. Primero es espiritual, porque nosotros somos espíritu antes de materializar nuestros cuerpos. Nosotros estamos espiritualmente ya en el corazón de Dios. Y ahí en el corazón de Dios, que es la creación de Dios, estábamos nosotros allí con nombres y apellidos, con la familia seleccionada biológicamente para nacer. Y cuando entendemos esta profundidad, nosotros entonces cobramos sentido y dirección para un propósito de que venimos a esta tierra con un propósito eterno. Y al ser eterno nos da a nosotros la seguridad de que aquel que nos formó a la imagen y semejanza completará la buena obra que desde el principio comenzó en nosotros. Si nosotros entendemos esto, entonces las cargas que a veces el enemigo nos quiere poner son barridas por el poder de su presencia en nosotros. Si yo no aplicara esto, hermano, yo no podría pastorear esta iglesia.
ni ninguna. Eso no quiere decir que no tome acción preocupante en oración, claro que sí, pero hasta ahí. Que tiene que amanecerse y romper horas, pues claro que sí, porque ustedes son muchos, y muchos son los de afuera y que llaman, y con gusto lo hacemos porque a esto nos llamó Dios. Pero si no soltamos las cargas delante de Él, entonces ligera es mi carga y fácil mi yugo, ven los trabajadores descansados a mí, que yo seré descansar, no sería posible. ¿Me está entendiendo? Y Él quiere que usted aprenda a llevar ese tipo de vida. Porque si usted se sobrecarga, escuche esto, el primer pecado que tiene la humanidad dominada se llama miedo, toma lugar en su vida. Y el miedo debilita al ser humano para recibir las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. No importa si son financieras, no importa si son de salud, las que sean, quedan eclipsadas porque el miedo es un opositor de la palabra de Dios y de Dios mismo. Y eso está determinado en nosotros, porque Él te da el conocimiento de la verdad. Él te expone la autoridad y el poder para que tú la ejecutes a favor tuyo, de tus hijos, de tu vida, y vivas la plenitud del gozo abundante, de paz, de gozo y salvación, entendiendo que el enemigo lo que viene es hurtar, matar y destruir. Juan 10:10 dice, pero yo he venido para que tengan vida, ¿y qué? En abundancia. Vida y vida en abundancia. O sea, que cuando tú entiendes lo que es una vida en abundancia, es que de ningún bien carecerás. De ningún bien carecerás. Porque todos y cada uno de nosotros estamos en esa autoridad suprema para vencer todo obstáculo. Fíjate que la definición de fe, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate al mar, y el mar se tragaría ese monte. ¿Y por qué a veces nosotros permitimos que las tonterías que pone el enemigo sobre la tierra dominen nuestra voluntad, dominen nuestro corazón? Nos enchismemos, peleamos. ¿Quién es el que está perdiendo ahí? Nosotros mismos. Y el enemigo riéndose, te pude engañar. Mira cómo te tengo, te voy a sacar de la iglesia ya mismo. Ya te dejaste de orar. Ya no abres la Biblia, como te tengo. Deja ponerte por internet algo que te entretiene. Deja hacerte que aquel te llame y el otro te llame, aquella. Son estrategias del diablo. Las hablamos aquí, las enseñamos los martes. Ahí está la parte importante de la carnalidad. Tienes que apagar esa parte en tu vida para que puedas entrar en la dimensión del tiempo espiritual que en el mundo material que vivimos nos toca vivir. Muy importante que nosotros todos los días cultivemos un hábito de oración, de lectura bíblica con Él. Acuérdese que de la misma manera que usted come 3 veces al día para sostener el cuerpo y merienda a veces, que a veces no se debe, pero se los come, pues también tiene que hacer el hábito espiritual de mantener su alma nutrida. Porque todo lo que ocurre aquí en la tierra primero ocurre en el cielo. Si usted tiene dominio del cielo a nivel espiritual, puede usted estar seguro que el mundo terrenal se somete a la voluntad de aquel que tiene todo poder. Porque cuando usted ora, usted postula en el Tribunal Supremo del Cielo, donde se determina lo que va a ocurrir en la tierra. Y si usted tiene dominio del cielo, créame que todo se va a someter a la voluntad de Dios y usted camina en bendición. Por eso Él le dice, para que vivas la vida abundante. Yo he venido para que tengas vida abundante. Pero la gente no corre eso. Se va a la carne, no porque yo veo, porque yo creo, porque yo siento, mira, tú sabes lo que tú ves y sientes, es una basura. Aprende a ver las cosas con los ojos espirituales. Aprende a sentir lo que el Espíritu te dice. Aprende a escuchar la voz de Dios. Y sobre todas las cosas, a ser obediente a Él. Y espera en Él y Él hará. Sí, porque muchas veces leemos la palabra, pero mira, no la aplicamos. Porque te duele. Sí, te duele. Claro que sí. No le dije que tuve 2 semanas apartado de Dios por la muerte de mi mamá. Hasta que Él rompió con la música que trajeron hoy, con la alabanza de hoy. Coja ese ejemplo y no cometa esos errores. No lo cometa. Al contrario, ese error no jamás lo cometeré. Y usted se reafirma en la voluntad de Dios. Así que el que cree en Cristo como Salvador
y fue salvo, está siendo salvo continuamente y será salvo cuando usted cumpla con la palabra de Dios. Esto es algo muy importante. La teología de Google, la teología del Internet, le va a decir que usted siempre es salvo. Que usted sencillamente, usted comete el error, un pecadito así, lo hace y después te arrepientes, pero te gozaste el pecado. Sí. Y lamentablemente las personas creen que eso es verdad. Y estamos viendo cómo muchas cosas que son ciertas y verdaderas se las eclipsan y después vienen a corregir a la manera y forma que ellos creen. Yo les voy a preguntar, estamos en tiempos escatológicos del levantamiento de la iglesia, lo sabemos por el Salmo 83. ¿Cómo usted se va a correr la chance de cometer ese tipo de error? Y Dios está consciente de su conocimiento. Dios sabe que usted no está ignorante de esta realidad, pero degustó un poquito del placer carnal y fue y lo hizo. Arrepiéntese y diga como yo cuando no podía vencer el alcoholismo, que me sepa excremento el alcohol. Atrévase a ser honesto verdaderamente con la limpieza almática que usted necesita tener y enfréntelo. No puedo con este pecado, no es en mi fuerza, no es en mi autoridad ni mi poder, es en su fuerza, su autoridad y su poder. Declárelo y usted lo va a vivir. Y usted verá cómo usted va a vencer, porque el que está en usted, el Espíritu Santo, es más grande que el que está en el mundo. Y si entendemos esto, vamos a tener éxito en todo lo que hagamos. Entonces, uno de los parámetros más importantes que el pueblo a veces no entiende es el significado de lo que se desató en amor ágape en la cruz del Calvario. El amor ágape es el amor más grande que puede existir y nosotros tratamos de llegar a él, pero lo más importante es que entendamos lo que significa para que tras ese amor ágape lo podamos desarrollar nosotros en nuestro interior. Es el amor que todo lo da sin esperar nada. Es el amor que no tiene cuestionamiento, sino que hace lo que su Padre Celestial dijo, punto y se acabó. Fíjese que la palabra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan deja ver, Señor Jesús hablando con el Padre le dice, Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Fíjese que él no se estaba quejando, él estaba dejando ver un sentimiento carnal derrotado ante la obediencia. La pregunta es, ¿tú puedes derrotar el pensamiento carnal y obedecerle a él? Esa es la profundidad de esto. O sea, él te está diciendo que tú solamente puedes derrotar la carne si tú decides obedecerlo a él. Nosotros en Puerto Rico tenemos tantas facilidades que a veces esto es murallas para conocer al mover de Dios. Usted ve en Latinoamérica, donde la gente llega con los zapatos rotos a adorar a Dios. Es una iglesia donde el piso es tierra y barren con pencas de palma. Y aquella gente recibe, que aquello es increíble. Y usted ve el Espíritu de Dios moviéndose entre la gente y la gente adorándose. Y después sabe por dónde van, a pie a cruzar las montañas para llegar al otro lado. Se amarraban los zapatitos aquí para que no se les mojaran arriba. Cuando tienen los zapatitos, tienen un roto por debajo. ¿Me está entendiendo? Estoy hablando español, hermano. Esto no fue que me lo contó en Google o lo leí. No. Esto lo vivimos nosotros en las iglesias que íbamos. Y tenemos que caminar a veces mucho para llegar a donde estaba esa iglesia, porque eso es bajando y subiendo montañas y muchas veces no tenían camino donde pasan los carros, los jeeps. Y esa gente recibía. Y ahí usted ve lo que es Dios, como nos ama. Y aquí vivimos tanta comodidad. Si llovió mucho, no llego a la iglesia. No tengo gasolina en el carro, no voy. Se me dañó, no llego. ¿Cómo?
Sí, y eso es importante y grande. ¿Dónde estamos viviendo? Carnalidad. Carnalidad, hermano. Y no nos damos cuenta cómo el enemigo nos roba las bendiciones. Porque permitimos el pensamiento carnal nos domine en lugar de poner el espíritu. Así que cuando entendemos el amor ágape en la cruz del Calvario, vamos a entender el poder de vencer toda obra demoníaca en la carnalidad. Y cuando entendemos esto, tenemos ahí el primer tiempo en el pasado de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pasado para nosotros, presente para Él. Que cuando entra el Espíritu, ese tiempo se vuelve presente y por eso obran milagros, señales, prodigios y por tanto liberación y sanidades. Porque es un tiempo presente. La gente me dice, pero pastor, usted es médico y usted dice que la sangre de Él está caliente. Y sí, está caliente por el Espíritu. Yo le digo, pues este hombre está intelectualizando todavía el sacrificio de Cristo, ¿tú me entiendes? Carnalidad. Si tienes ese tipo de pensar, de forma de pensar, estás en la carne todavía. Necesitas entrar en el Espíritu. Ahí es donde nosotros tenemos que profundizar en lo que el Señor nos quiere mostrar, porque se trata de nuestra bendición. ¿Qué pasó en esa cruz? Lo primero que Él hizo al morir en la cruz del Calvario fue que nos justificó. Nos justificó a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario delante del devorador de Satanás. Al Él justificarnos, quiere decir que cuando tú le recibes a Él, automáticamente recibes la salvación y la liberación de todos tus pecados. Porque te arrepentiste, le recibiste a Él y naciste como una nueva criatura en Cristo Jesús. Y cuando entras en esa dimensión, entonces comienza el primer tiempo de tu salvación. ¿Se hace entender eso? ¿Se entiende? Es importante que usted grabe esto en su mente, en su corazón, y todo su ser le adora en espíritu y en verdad a Él. Cuando usted le recibe a Él, ya usted está justificado. Automáticamente, entonces, tu espíritu que estaba muerto en pecados, delitos y transgresiones, es vivificado en Él. O sea, que estabas muerto en pecados, delitos y transgresiones, te arrepentiste porque automáticamente recibes la vivificación del Espíritu porque estás justificado por Él. Si no, no lo recibía. Si no, no lo recibíamos, me voy a incluir, porque yo estoy en eso. Si entendemos el amor ágape, lo apreciamos y lo valorizamos, entonces recibimos a través de esa justificación el primer paso de nuestra salvación. Acuérdese que nos salvamos en 3 tiempos, para nosotros, en Él un solo tiempo. Que es importante entender esto. Ahora bien, ¿qué es la santificación? ¿Cómo se mantiene la santificación? La santificación se mantiene en obediencia a la palabra de Dios como un estilo de vida en nosotros. No se mantiene porque ya yo estoy justificado, yo puedo hacer lo que yo me quiera, me arrepiento y vuelvo otra vez. No. Obedece. Si te equivocas, abogado tienes para que te defienda, te arrepientes y lo recibes. Pero tienes necesariamente que ser obediente a la palabra de Dios. Porque esa es la palabra donde te va a guiar las decisiones propias de todo lo que tengas que hacer. Y el poder del Espíritu Santo operará en ti para romper toda obra de maldad. Toda. No es alguna. Toda. En aquel que todo lo puede. Y está en ti. Así que cuando analizamos la profundidad de esto, nos damos cuenta que no debemos andar preocupados en dimes y diretes. Lo sometemos en oración
y lo soltamos. Y Él hará. Si tienes un familiar que no ha venido, lo somete en oración y Él hará. Si tienes el esposo que no ha venido, la esposa, lo somete en oración y Él hará. Pero no te llevas la carga y bendito que espera, ¿verdad? Cristo va a venir, no sabe. No, Él lo sabe todo. Al que tú le estás orando se llama Eterno. Eterno es dueño de los tiempos, en definición. Así que Él todo lo sabe. ¿Cuál es la preocupación? Dice la palabra, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y tú empiezas a declarar la palabra, y empiezas a declarar la palabra y a soltar la palabra. Y compórtate como una hija de Dios verdadera, hijo de Dios verdadero. Y Dios hará, Dios lo hará. Dios sabe todo y no se equivoca. Pero tenemos que comportarnos en esa textura correctiva de la palabra de Dios. Y acuérdese siempre que el Espíritu Santo es el brazo ejecutor de Dios en nuestra vida. Y siempre se va a mover para nuestra propia bendición. Siempre. Como Él le dijo a los discípulos, es necesario en Juan que yo me vaya para que envíe otro consolador. Y ese es el Espíritu Santo que está en nosotros como las aras, la promesa de nuestra salvación. Amén. Así que usted tiene ya las aras, las promesas de la salvación. Es la continuidad de la relación amorosa en obediencia a su palabra que nos mantiene en la santificación. Porque sin la santificación nadie verá al Señor. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque de esta segunda etapa viene entonces la etapa de la glorificación. Y la etapa de la glorificación es lo que está próximo a ver el pueblo de Dios. Es importante. En el tiempo de la ejecución de la santificación, que es el tiempo que Él está reclamando para que nosotros nos mantengamos en pureza e integridad, es el tiempo que nos sirve de preparación para lo que vamos a recibir, que por eso usted ve que la iglesia está siendo tan atacada. ¿Cómo es posible que gente que empezó conmigo, que estaba predicando la palabra cristocéntrica, de momento se viren y prediquen otra palabra? ¿Por qué pasa pasando eso? Porque ciertamente llegó el tiempo final del levantamiento de la iglesia y Él está tirando los últimos aleteos para dañar la iglesia. Son estrategias satánicas disfrazados de gente buena. Y la iglesia está dormida. La iglesia no ha perdido la capacidad de discernimiento de espíritu para discernir las sazones de los tiempos. Y Dios ha marcado los tiempos claramente. Y nos ha dejado ver el cumplimiento de todos los tiempos. Hasta inclusive la guerra del Salmo 83 que la estamos viviendo en estos momentos con Israel. Y ha sido algo donde se habla poco. Yo creo que más habla la noticia de internet de CNN que la iglesia misma. Cuando la iglesia tiene que estar orando por Israel. La iglesia tiene que estar clamando y sabiendo lo que está pasando allá. ¿Por qué? Porque el ojo profético de Israel es el ojo profético del acontecimiento de los tiempos que nos toca vivir a nosotros. En este preciso momento, el tiempo de los gentiles se está cortando ya. Nosotros somos gentiles. La iglesia que nació en 1948 en adelante, desde que Israel se formó como Estado, es el tiempo de los gentiles. Y somos nosotros. De aquí en adelante, cuando venga el zarpazo y levante la iglesia, entonces comienza el tiempo de Israel con los judíos. Y todo aquello que va a acontecer, lo va a vivir todo el mundo. Mi palabra dice, la Biblia dice, que las islas desaparecerán. ¿Dónde tú vas viviendo nosotros? Esto no es una isla. Entonces, ¿para qué me voy a quedar yo aquí? ¿Para qué me voy a quedar yo aquí? Eclesiastés te dice, nada traíste a este mundo, nada te llevará. Así que hermanos, disfrutemos lo que Dios nos da, pero busquémoslo a Él en espíritu y en verdad. No nos apeguemos a las cosas de este mundo. Y Dios va a permitir que seamos probados.
para entrar en la dimensión de un cuerpo glorificado, porque ciertamente la iglesia tiene que ser probada, pero nuestros ojos tienen que estar en Él. Dice la palabra que Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y quién es el que nos va a llevar vivo al cielo? Él. Entonces todo es por Él y de Él y para Él. Usted ve que yo digo la frase, porque quiero que usted se intronice en este Espíritu de Dios, en ese tiempo del Espíritu de Dios, para poder entrar a ese tercer tiempo. Ahora se lo voy a dar resumido. Ya se lo expliqué, se lo voy a dar resumido para que lo puedan copiar. El resumen de los tiempos. Lo primero que tenemos es la justificación. Somos salvos de la condenación del pecado, porque ya Él te justificó. Por lo tanto, te quitó lo que tenías en derrota, que era la muerte física y la muerte espiritual, te la quitó. Cuando somos justificados. Número 2, somos santificados. Quiere decir que estamos siendo salvos del pecado. Y esto es una gradación continua que sigue aumentando cada día porque te va quitando el pecado a través de la santificación. Cuando te dice, no hagas eso, que eso no es mío. Te está santificando. Es que no me salió aquello, porque es que te lo quitó. Entonces tú insistes, no, porque, bueno, pues ahí te dejo. Y cuando te das como el caculo a la bombilla tantas veces, dices, ahora entendí. ¿Entiendes? Por eso es importante entender que nosotros tenemos que cultivar el tiempo de la santificación como un estilo de vida, de palabra, obra y pensamiento continuamente. Y el tercer tiempo es la glorificación, donde seremos salvos de la presencia del pecado, porque entramos en un mundo espiritual donde no existe ya el pecado. Ahí tiene los tres tiempos resumidos. Por lo tanto, el primer lugar, la justificación, es un acto, no un proceso. Eso ya ocurrió ahí. Tú lo recibiste para la salvación, pero de ahí en adelante va a depender de ti si le vas a honrar lo que tú creíste. Tu testimonio tiene que honrar lo que tú creíste. Tu testimonio tiene que brillar por encima de toda la oscuridad de este mundo porque vas a brillar en el espíritu, no en la carne. Tus palabras tienen que hablar conforme al Espíritu de Dios, no de la carne, porque tu espíritu está unido al Espíritu Santo para hablar la palabra de sabiduría, de bienestar, de piedad, de gozo y de edificación, exhortación y unificación. Si no habrá palabra de unificación, Dios no está ahí. Dios unifica. Dios no destruye, ni separa, ni rompe. Pero el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida en abundancia es la unificación de nuestra familia, de nuestros hijos, de los nietos, bisnietos, de todo el querer como el hacer de Dios para nuestra vida. Hay gente que no es familia biológicamente, pero está más unida que nadie por el Espíritu. ¿Y qué dijo Jesús cuando lo dejaron solo 3 días en Jerusalén? Ahí está tu madre. ¿Y qué él le dijo? Mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre. No le estaba diciendo que no amara, que no ayudara a María. No. Es para enseñarnos que por encima de todo, Él es primero. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que nos quiere enseñar. Y si nosotros entendemos que si algo importante debe ser el vientre biológico de donde venimos, algo importante debe ser el vientre biológico donde antes de estar engendrados en el vientre biológico, éramos nosotros los que somos. ¿Me está entendiendo? Porque tú y yo nacimos del Espíritu primero. Y luego se realiza en el mundo material el físico. Por lo tanto, nuestro primer vientre es el del Espíritu de Dios. ¿Se entiende eso? Si nosotros entendemos este principio, no tendremos problema en obedecerle a Él. Si nosotros intronizamos dentro de nosotros, nos damos cuenta que el diablo no te puede tocar. Tú tienes la autoridad y tú lo reprendes y lo echas fuera. Y tú vas a vencer todo obstáculo, donde quiera que te pare.
Y vas a dejar de meter las emociones que impiden el mover del Espíritu. Esto es importantísimo, hermano. Muy, pero que es muy importante. Tenemos la autoridad. Él pagó el precio por nosotros. Y esa justificación está vigente porque la muerte de Él venció nuestra propia muerte y nos puso en la eternidad de vida y vida abundante. Dáselo al Señor, claro que sí. Esa decisión de la justificación fue imputada a nuestro favor en el Tribunal Supremo del Cielo, donde se determina lo que va a ocurrir en la tierra. Y si nosotros entendemos que ahí es donde verdaderamente se determina lo que va a ocurrir en la tierra y ya el dictamen fue a favor de nosotros en la justificación, entonces reconocemos que estamos en la autoridad suprema y cuando venga el enemigo a atacarte y a decirte algo incorrecto en el pensamiento, tú lo corriges en el momento y quédate en paz porque el enemigo tiene que retroceder. No es que tal vez quizás pueda hacer, vamos a ver, no. Si tú te arrepentiste y estás en la limpieza espiritual, tiene que irse. Dáselo al Señor, claro que sí. A Él es la gloria y la honra siempre. Es importante que tengamos un discernimiento de espíritu. Por eso cuando usted va a ir a tal sitio, pues porque me invitaron a que yo oro. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, es de mi reino, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso yo oro y le pregunto, Señor, ¿tú quieres que tu siervo vaya a tal sitio? ¿Tú quieres que tu siervo escuche esto? Y cuando Él me dice que no, yo digo, ¿sabes qué? No es de Dios. ¿Pero por qué? Y ahí, ¡ta! Se equivocó a Dios. Mira lo que me dijo hace 3 semanas, mira, pasó ahí ahora. Dios no se equivoca, hermano. Pero esa misma relación que yo tengo, yo quiero que usted la tenga también. Porque es de Dios que usted la tenga. Es de Dios que usted la tenga porque Él dio el Espíritu Santo a nosotros para ponerlo en esa dimensión del Espíritu. Y podamos recibirlo para hacer su voluntad. Y esa relación la tenemos que cultivar. Si no, entonces, ¿qué objeto tiene buscarle a Él? Usted tiene que dialogar con Él. Sentir que usted vive una vida de coidonía y de amor con Él, porque usted anhela obedecer la palabra de Dios. Y cuando usted entre en esa dimensión, usted no va a tener problemas, porque usted va a estar en la sintonía de Él. Y esa sintonía es extraordinariamente importante, porque para estar en la sintonía de Él, usted va a recibir lo que va a pasar en los tiempos. Y cuando usted recibe lo que va a pasar en los tiempos, usted atesora, mantiene esa salvación de continuo. No a veces, continuo. ¿Por qué usted cree que ve que por la noche yo me despido? Señor, que mientras estos cuerpos descansen, nuestro espíritu y nuestra alma estén en adoración a ti. Lo dice la palabra también, pero yo siempre lo repito y lo repito. Y no me canso de repetirlo. Y cuando llego a mi casa vuelvo y oro también. Y cuando me voy a quedar dormido, también lo oro otra vez. ¿Por qué? Él me está escuchando y no necesita que yo le repita, que necesita que lo repita soy yo. Porque esta carne tiene que doblegarse a Él. Soy yo que no lo estoy repitiendo. Pero no entro en vanas repeticiones. Hablo por su palabra. Pero yo me las repito porque el cuerpo necesita, el intelecto necesita entender que está supeditada al Espíritu. Y se tiene que someter al Espíritu. Y se lo tienes que decir, lo tienes que intronizar en tu mente. Eso es dominio propio. Lo contrario es cobardía, miedo. No te ha dado un espíritu de cobardía, sino de fe, poder, amor y dominio propio. Y esto lo tenemos que practicar de esa manera continuamente. Bien, segundo tiempo importante es la santificación, que comienza inmediatamente después de la conversión. Será el paso para llegar a la glorificación, como le expliqué. Y aquí es donde somos transformados de gloria en gloria. Mire cómo es esto.
transformado de gloria en gloria es que cada evento de tu vida, Él se va a glorificar para dejarte ver que en el tiempo que estamos viviendo, aunque ya Él pasó en el pasado, para nosotros es un futuro, pero es un futuro presente. Él se va a glorificar en los hechos contextuales de tu vida para Él dar a conocerte a ti y a mí el poder de su presencia, de lo que es capaz de hacer por nosotros. Y yo te pregunto, no tenemos mente para entender la grandeza de su poder. Pero piensa en esto nada más. Si Él tiene la capacidad de enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario y demostrarnos el amor ágape que Él tiene por nosotros, ¿habrá algo imposible que Él no pueda hacer por nosotros? ¿Habrá algo? ¿Existirá algo que Él no pueda hacer? Si Él tiene la capacidad de decirle a ese cadáver, vive por el poder de mi palabra y lo trae a la vida. Si Él tiene la capacidad de decirle, abre los ojos y verás. Si Él tiene la capacidad de decirle, muévete lengua, entra en los pares craneales y ponlo a hablar. Y Él habla, y el mudo habla. El sordo escucha, los ciegos ven, los cánceres desaparecen, las extremidades se crean, el muerto viene a la vida. ¿Habrá algo imposible para Él? Esa es la glorificación de los tiempos, en el tiempo que estamos, pero todavía no sigue siendo la parte más importante. Él te está dejando ver estas cosas para que veas que similarmente se fueron aquellos siervos como Enoc, como Elías, como Jesús al cielo. También nosotros nos iremos vivos al cielo. Te lo está dejando ver, pero se está glorificando para que empieces a creer que los tiempos se cumplen tal y como dice la palabra. ¿Por qué? Porque el ser humano le gusta ver la mano de Dios y anhela verlo. La pregunta es, de la misma forma que anhelas ver la mano de Dios obrando en la glorificación, tienes que anhelar obedecerle a Él sin cuestionamiento. ¿Por qué? Porque en la santificación te apartas para Él, crees para Él, vives por Él, dependes de Él y eres para Él. Entonces vas a pasar al otro tiempo de la glorificación. Mire, estamos en un tiempo presente aquí. Usted ve eso a cada rato aquí. Pero de momento viene alguien con una enfermedad, el Espíritu Santo la toca y sana. Ese tiempo es de glorificación. Apenas nuestros ojos lo ven, a veces ni lo vemos, pero escuchamos los resultados. Él se está glorificando. Así mismo va a ser el abrir y cerrar de ojos cuando levante la iglesia. Va, y ya está. Usted apenas ve. ¿Estamos preparados para ver con el discernimiento de espíritu lo que Él nos quiere dar? Si tenemos discernimiento de espíritu, vamos a discernir los tiempos que estamos viviendo. Pero el enemigo se ha encargado de cegar la iglesia. No esta, porque aquí se predica eso. Aquí se predica esto, hermano, para que usted se lleve lo mejor de lo mejor que tiene Dios para nuestra vida. Pero nosotros tenemos que entender que ese es el procedimiento correcto. ¿Por qué? ¿Qué objeto tendría vivir en esta vida si no nos vamos vivos al cielo? Si no tenemos eternidad con Él, ¿para qué hemos vivido? Póngase a pensar bien. Y si usted entiende esto y se lo voy a dar como testimonio, cuando yo morí en mi casa y fui al cielo, hermano, escuche esto bien. Yo vi cosas que no tengo vocabulario para describirlo. Yo vi colores que yo no tengo palabras para describirlo. Por la grandeza de las bendiciones que hay allí. Y cuando usted sube un cuerpo espiritual, créame, usted no desea venir aquí para nada, ni vivir en un cuerpo como estamos viviendo yo, para nada. Porque es un bienestar tan rico que es inexplicable de la bendición de Él. Por eso Él te está diciendo que cosas mejores, lo que ojo no vio en la subida al corazón del hombre, son las cosas que yo tengo guardadas para mis hijos. Ahí usted va viendo, wow, entonces esto es algo, sí, es algo diferente, es algo glorificado. Por eso nuestra fe tiene que estar cimentada en el amor ágape de la cruz del Calvario. Para que podamos entender que nuestra conducta pura, casta y santa de la santificación nos lleva a la glorificación. Por lo tanto, es entendimiento de nosotros y responsabilidad esta realización de los tiempos de salvación para nuestra vida. Juan 16,
13 es el fundamento de esta iglesia. Juan 16, 13. Eso mismo. Estoy diciendo de memoria, pero es así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el fundamento de esta iglesia. Por eso usted ve que Él dice, el yo soy allí. Fíjese bien lo que Él nos está diciendo aquí. Cuando venga el Espíritu de verdad, ya lo tenemos, el Espíritu Santo. Nos va a guiar a ¿qué? A toda verdad. O sea que lo que Él nos va a hablar a través de su palabra y la revelación de su palabra es la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. O sea que el Espíritu no habla por su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir del Padre. ¿Qué es importante de esto? Que usted tiene que saber la voz que está escuchando. La palabra dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor es mío. Él le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué nos está diciendo eso en la palabra? Para que lo podamos discernir, perdón. Para que podamos entender que vienen muchos espíritus engañadores y estamos en esas señales de los tiempos, los espíritus engañadores. Y hay gente que dice, no, porque yo oí del Señor, no porque a mí me parece, no, porque tal vez. Y muchas veces Dios no está en el asunto, pero diciéndolo en la palabra. Tienes el diccionario de discernimiento más grande del mundo, es esa palabra. Hay que usarla. Hay que meterse con ella para poder entender los tiempos que estamos viviendo. Y cuando entendemos esto, entonces entendemos claramente qué es lo que está pasando. El tercer tiempo de glorificación es importante porque es el tiempo del premio de nuestra redención por la soberana vocación de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Si nosotros entendemos esta profundidad, hermano, nosotros vamos a saber que estamos próximos a los tiempos de mantenernos, como dice la pastora, derechitos. No que no nos equivocamos, hermano, nos vamos a equivocar, pero nos arrepentimos rapidito. Y no lo hacemos porque sí, porque me da la gana, por abandono, porque no me interesa, porque estoy cansado, porque tengo aquello o lo otro. No, nos mantenemos derechos, porque nada de lo que hay aquí abajo es más importante que el que nos llamó. Nada de lo que hay aquí abajo es más importante del que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de su presencia. Cuando entendemos esto, le dedicamos todo el tiempo necesario a Él y nos sellamos juntamente con Él para el tiempo glorioso de la venida del Señor, que para nosotros como iglesia neotestamentaria es el zarpazo. Por lo tanto, cuando entendemos esto, nos vamos a preparar para existir en la existencia real de lo que se llama eternidad. La existencia real de lo que se llama eternidad, escuche esto bien, es más real que estos cuerpos. ¿Por qué, pastor? Sencillo. Porque antes que estos cuerpos existieran, ya existíamos en el Espíritu de Dios. Y si existimos en el Espíritu de Dios, entonces tenemos verdaderamente existencia real para el cumplimiento de los tiempos. Por lo tanto, tenemos que procurar cultivar ese tipo de relación continuamente en nosotros. Y reinaremos con Él y viviremos en las mansiones celestiales. Fíjese que el tiempo que vivimos tiene un cumplimiento escatológico que lo marca en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Y con esto vamos a cerrar, puede pasar la adoración, por favor. Dice, y este mensaje es para la iglesia Filadelfia, que es la iglesia neotestamentaria. Yo di Apocalipsis y explicábamos esto, pero repáselo, para que usted va a sintonizarse. Mira, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, quiere decir que hemos perseverado entre todas las adversidades, las persecuciones, las plagas, las enfermedades y todas las cosas que nos han puesto. Todas las cosas que respiramos, todas las cosas que comemos contaminadas. ¿Dónde no hay contaminación? Pero para tolerar esto se requiere paciencia en Él. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Dice, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es la prueba que ha de venir sobre el mundo entero?
el trato de Dios con los judíos, que se llama la tribulación primero y después la gran tribulación, que termina con la batalla del Armagedón. Por lo tanto, si Él te está diciendo, guardaré de la hora de la prueba que han de venir sobre el mundo entero, de la hora de la prueba que han de venir sobre el mundo entero, y sigue diciendo al final, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, que yo te estoy diciendo a ti lo que va a venir, te lo advertí, lo has mirado, pero si no me creíste, probaré que yo hablé la verdad. Es tu decisión. O sea, yo te dije lo que iba a suceder, te dije lo que tenías que hacer, te di todas las herramientas, te di toda la autoridad, te di todo el poder, pero está en ti que puedas derrotar las tinieblas. ¿Con qué? Con la paciencia. La paciencia es la fe. Cuando usted busque el original, habla de la fe. ¿La fe en quién? En el autor y el consumador de la fe. Para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. O sea que si nosotros entendemos claramente esto, nosotros vamos a estar claros que el tiempo se está acabando. ¿Por qué? Porque el tiempo de los gentiles, como ahorita le explicaba, se está por cumplir ya para entrar en el trato de Dios con Israel, que es el pueblo judío. Todavía Dios no está tratando con Israel con todo lo que está pasando en el Salmo 83, pero Él lo está dejando ver para marcarle los tiempos a ellos y a nosotros. A nosotros, que es nuestro levantamiento de la iglesia, el zarpazo, y a ellos el trato de la batalla final, lo que se llama la apretura de Jacob. Jacob es Israel. Iglesia, esto nos deja ver claramente que tenemos que ser responsables para los tiempos que estamos viviendo. Y nos toca a ti y a mí denunciar esta verdad para que otros que no la conocen o la escucharon o la dudaron se reflejen en este libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Porque aquellos que no han creído recibirán la prueba de que su palabra se cumple y es verdad. Como yo le dije a 2 o 3 que a veces me llaman para reuniones, yo aquí no voy a estar. Si tú te quieres quedar. No, porque yo creo en esto. Ah, pues, quédate con tu creencia, yo no te voy a convencer. A mí, quien me habla es la Biblia y el Espíritu Santo. Pero yo aquí no me voy a quedar, hermano. Estoy hablando de gente dice cristiana. Yo a veces les digo, si eres cristiano, soy astronauta y llegué de Júpiter ayer. Sí, porque la verdad es que la palabra no falla. Pero se lo digo ahora. Iglesia, tenemos que despertar. Es hora de tener discernimiento de espíritu y cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y voy a orar por esta palabra que hoy el Señor nos trajo, para que se plasmen en su ser y usted sea portavoz de esa palabra. Amén. Vamos a orar. Amado y eterno Redentor, he dado la palabra tal y como me la diste. Yo sé que la segunda parte de esta predicación es la práctica de lo que hablamos hoy, pero yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú cimentes esta palabra en cada uno de tus hijos. Que tú cada vez me cimentes más a mí también y a mi esposa sobre esta palabra. De tal manera, Señor, que esta palabra, que es viva y cortante, eficaz más que una espada de 2 filos, que parte el alma y el espíritu, discierne toda intención y pensamiento del corazón, se cumpla, como dice Hebreos 4:12. Hoy nosotros clamamos esta palabra porque sea intronizada entre nosotros a tal magnitud, Señor, que podamos ver con tus ojos, Señor, esta verdad. Que la podamos pensar con tu mente tal y cual es. Que podamos escucharla con oídos espirituales. Y que podamos proclamarla con nuestra boca de amor, de piedad. Y un corazón constrito y humillado delante de ti, el cual tú nunca jamás lo despreciarás. Te pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de Jesús, para gloria y honra tuya. Señor, anhelamos prepararnos para recibir ese zarpazo. Pero sabemos, Señor, que tu palabra se tiene que cumplir en detalle y que cada una de las promesas que tú has dado se cumplirán. Hoy, Señor, clamamos a ti, dándote gracias
sabiendo que tú estás escuchando estas oraciones y sabemos también que tú lo harás mejor de lo que pedimos y pensamos. Y todo será para tu gloria y para tu honra. Nada somos sin ti y contigo lo tenemos todo. Hoy hemos orado sabiendo que esto se cumplirá mejor de lo que pedimos y pensamos. Te pedimos, Señor, si hay pecado en alguno de nosotros, nos rendimos delante de ti y haga esta oración. Señor dice que haga esta oración. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón por mis pecados. Cuando usted ora al Señor, órele con manos abiertas, rendidas a Él. Que Él vea la acción dinámica y activa de una rendición plena. Y decimos: Señor, en este momento me rindo a ti, reconociéndote como máxima autoridad y sabiendo que soy débil y frágil, pero me arrepiento del pecado y me alineo conforme a tu palabra para hacer tu voluntad un estilo de pensamiento, palabra, obra y acción, de tal manera que mi santificación sea fiel y exacta a tu bendición, porque conforme a tu palabra lo hago. Hoy me preparo para mantener viva mi salvación y mi rendición completa a ti, porque sé que en el próximo tiempo tú te vas a glorificar en mi vida para mi salvación. Lo declaro y lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor. Si hay alguien, y esto por internet, que usted tenga duda de su salvación, me lo escribe. Pero si hay alguien aquí que tiene duda de su salvación, pase un momentito aquí para que ese obstáculo sea quitado y usted se sienta seguro de su salvación.